Gracias por concedernos estar aquí. Señor, confiamos que tú has convocado esta conferencia. Estamos seguros de ello, Señor. Por eso oramos que fortalezcas nuestro hombre interior. Queremos tener nuestro espíritu ejercitado para recibir todo lo que tú tengas para nosotros. Aún nos vaciamos, Señor, de cualquier concepto, cualquier idea preconcebida. Aún queremos detenernos para sentarnos a tus pies, para ser regados por ti, por tu palabra, Señor. Háblanos en este fin de semana. Señor Jesús, libera tu hablar. También no olvidamos a tu enemigo. Oramos que reprendas a Satanás. Restringe su operación, Señor. Aunque no tenga ninguna cabida en este edificio, en estas instalaciones, Señor. Queremos reposar en ti mientras tú liberas tu hablar. Danos tu presencia. Danos tu impartición. Oh Señor, y tu palabra viva. Amén. Estamos llenos de gozo y expectación este fin de semana. Es, según mi conocimiento, por lo que nos han compartido los hermanos, esta es la primera conferencia para hermanas que se lleva a cabo acá. Y cuando damos el comienzo a algo, siempre en la Biblia encontramos que siempre que ocurre la primera mención de algo, o siempre que ocurre un primer incidente en la Biblia, sienta un principio para todo lo demás, para todo lo demás. Desde el mismo comienzo en la creación. En el comienzo de la creación y del libro de Génesis estaba Dios. Así que si lo primero es Dios, lo último debe ser Dios. El primero y el último es el alfa y el omega. Así que tuvimos la carga de acompañarles a ustedes en esta primera conferencia para hermanas y oramos bastante delante del Señor para que nos diera no solo unos mensajes, sino una carga en cuanto no solo al ser de las hermanas, sino a la función de las hermanas en el deseo del corazón de Dios. Es por eso que el título de esta conferencia el título es Una vida familiar y una vida de iglesia en la economía de Dios. Al considerar este tema, necesitamos darnos cuenta que en la intención que Dios tenía original con la creación del hombre, y cuando decimos el hombre, incluye el hombre y la mujer, porque el hombre en Génesis 2 es una entidad corporativa, compuesta del hombre y la mujer. En Génesis 1, 26 y 27 dijo Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero cuando dice que lo hizo, dice varón y hembra los creó. Así que la composición del hombre para Dios incluye el varón y incluye la mujer. Así que esta intención que Dios tenía en su comienzo tiene como base la vida familiar y la familia. Tiene como base el matrimonio. Y es por eso que el matrimonio y la familia han recibido siempre ataques del enemigo. Y hoy día inclusive hay un acérrimo ataque de Satanás para destruir no solo el matrimonio y la familia, sino los diferentes funciones y roles que desempeñan los miembros del matrimonio o los miembros de la familia. Al punto que todo ha llegado a ser un gran desorden. Y ese gran desorden está enmarcado dentro de la rebelión de Satanás para obstruir el orden de Dios en el universo.
Así que entre los mensajes que vamos a cubrir en este fin de semana, uno de ellos va a tocar específicamente el asunto del orden de Dios en el universo y cómo el matrimonio lo puede expresar y cómo la mujer tiene desempeña una función muy crucial en cuanto a mostrar el orden de Dios en el universo. No hay mucho amén, hermanas, pero no están animadas ustedes cuando digo que vamos a tener un mensaje donde veremos cuán crucial es la función y la posición de la mujer en cuanto al orden de Dios en el universo. Así que queremos animarles a que mantengan un espíritu ejercitado. Así que tanto el matrimonio como la familia son para la economía de Dios. Si usted ve el título, el tema general dice una vida familiar y una vida de iglesia en la economía de Dios, mostrándonos que ambos aspectos, la vida familiar y la vida de la iglesia, son para la economía de Dios y se desempeñan en la economía de Dios. Uno de los problemas que ha existido a través de los tiempos con respecto al matrimonio y con respecto a la función del varón y la mujer en el matrimonio es el concepto erróneo de que el matrimonio es para el disfrute personal y para la realización personal y para la satisfacción personal. La razón fundamental por la cual hay tantos problemas en el matrimonio y en la familia es porque no estamos enfocados en cuál es la función básica del matrimonio y la familia. El matrimonio, la familia, la función del varón, o el rol del varón y el rol de la mujer son para la economía de Dios. Cuando estamos en el lugar apropiado y desempeñando la función apropiada, las cosas se desenvuelven de la mejor manera posible. Veremos en este fin de semana cómo el Señor, a través de las Escrituras, nos muestra que si seguimos unos principios, nuestra vida familiar llega a ser nuestra vida de iglesia. Y nuestra vida de iglesia llega a ser nuestra vida familiar. Al punto que llega el momento que no hay diferencia entre la vida de iglesia y la vida familiar. Desde el comienzo, el matrimonio ha estado siendo el foco del deseo del corazón de Dios y por otro lado el ataque de Satanás. Lo vemos con Adán y Eva. Inmediatamente Adán y Eva son creados, viene el ataque de Satanás. Y ataca a la mujer y por ende ataca al hombre. Hermanas, si las hermanas no desempeñan su función apropiada, los hermanos no pueden ir a ningún lado. No pueden ir a ningún lado. Por otro lado, si las hermanas desempeñan su función apropiada, el varón entonces puede también desempeñar su función apropiada y el matrimonio puede llevar a cabo el deseo del corazón de Dios, que no es otra cosa que Dios pueda expresarse en la humanidad. No solo con Adán y Eva vemos esto, vemos inclusive que la unidad de salvación básica en las Escrituras es la familia. Desde el caso de Noé, Dios no salvó a Noé solamente, Dios salvó a Noé, a 2 hijos de ellos con sus esposas, a su familia. Dios salva familias. Lo vemos también en el caso de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham y le dice que salga de su tierra y de su parentela, ¿se fue Abraham solo? No, fue con Sara y Sara le acompañó. El deseo del corazón es la familia. ¿Qué es la historia de Jacob? La historia de Jacob es la historia de sus matrimonios y sus problemas con los hijos. Esa es la historia de Jacob. No es otra cosa que sus tratos con sus hijos, sus situaciones, hasta que él llega a ser un hombre maduro.
Pero ¿qué llevó a ser a Jacob un hombre maduro y que pudo llegar a ser uno que bendecía a otros? No fue otra cosa que sus situaciones familiares. Sus situaciones con el deseo que tenía de casarse con una, y el Señor le provee otra. Y luego él, no conforme con eso, pues él sigue insistiendo y trabaja 7 años más, y luego de eso vienen los hijos. Por un lado los hijos son una bendición. Son una bendición. Cuando nace un niño, qué experiencia tan bonita. Siempre recuerdo cuando nació mi primera hija, y luego nos las entregaron, y mi esposa y yo nos fuimos a la casa y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? Porque normalmente uno cargaba a los niños y luego se los entregaba a otro, pero ahora nos los entregaron a nosotros, y ahora qué vamos a hacer con esta pedazo de carne. Esto muestra que la familia, los hijos, todo ello es una bendición para la economía de Dios. Y Jacob, por todos sus tratos con hijos y esposas y familia, llegó a ser un hombre maduro que pudo bendecir a otros. Así que, hermanas, nuestras situaciones con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros esposos, es para que nosotros crezcamos en vida y lleguemos a ser unos que puedan bendecir a otros. De igual manera lo vemos con David y sus situaciones familiares. Tuvo muchas situaciones familiares, muchos fracasos familiares también. Pero en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 11, después que él ha mandado a Natán, al profeta Natán, para que le diga a Jehová que él quiere construirle una casa. Jehová le contesta, ¿acaso yo he pedido que me hagan una casa? Yo he estado caminando en tiendas con el pueblo, nunca les he pedido una casa. David estaba hablando de una casa física, de cedro. Pero Dios le dice a él, tú me quieres construir una casa a mí, yo te voy a edificar una casa a ti. Pero era una casa física, no, estaba hablando de una familia. Si usted lee la nota de 2 de Samuel, no la lea ahora, la lea después, 2 de Samuel 7:11, cuando dice ahí casa, está hablando de su familia. Nuestra casa realmente es nuestra familia. El Señor hace una comparación, hace un símil de una casa física con la familia. Así que esto nos habla de que la familia es la casa. Es la casa para que Dios more. La casa para que Dios more. Así que esto lo vemos en toda la Biblia, una vez más, como la unidad de salvación con Noé, aún como con la unidad de salvación cuando los judíos fueron a Jericó, y la única que los recibe es la ramera, Rahab, cuando ellos le dicen, ¿y qué favor quieres que hagamos? Y dice, bueno, que cuando ustedes vengan, sabemos que todo el mundo sabe que ustedes van a acabar con esta ciudad, pero acuérdense de mí y de mi familia. Acuérdense de mí y de mi familia. Así que la salvación, aunque es individual, tiene una meta corporativa. Y en el Nuevo Testamento encontramos desde Hechos capítulo 16 el caso del carcelero de Filipo, cuando él dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Todos somos individualistas, pero Dios es muy corporativo. Él pensaba, ¿qué tengo yo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, serás salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Hermanos, nuestra salvación no es para nosotros, sino para nuestra casa. Este hermano ya pasó a morar con el Señor, algunos de ustedes lo conocieron, se llamó el hermano Benjamin Chen, que ustedes lo vieron mucho en los videos de los entrenamientos, en las pruebas. En una ocasión, en una conferencia en cuanto a la familia y los jóvenes, él habló de este versículo, y al final del mensaje un hermano le pregunta, bueno, ¿y hasta dónde llega mi casa? Porque dice, serás salvo tú y tu casa.
Y él contestó de una manera muy orgánica y muy práctica. Y él dijo, tu casa llega hasta donde llegue tu fe. Tu casa llega hasta donde llega tu fe. Si tu fe es tu familia inmediata, el Señor honrará eso. Si tu fe se extiende a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, el Señor va a honrar eso. Puedo testificar que en mi familia, mis padres fueron los primeros creyentes. Y de una manera sorprendente, cuando hace unos años yo empecé a hacer un recorrido, todos los miembros de la familia de mi papá y de mi mamá fueron salvos, de una u otra manera. Inclusive yo tuve la oportunidad de predicar el Evangelio a mi tía, a una tía mía, cuando ya estaba en sus últimos meses de vida. Ella había dicho que había recibido al Señor o que creía en Dios, pero yo quería estar seguro. Y fui a visitarla en su lecho de enferma y pude predicarle el Evangelio. Invocó el nombre del Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y es una de las experiencias más bonitas que uno puede tener, predicarle a sus familiares, a su padre, a su madre, y que ellos reciban al Señor. Así que, hermanas, no pierdan su fe, extiendan su fe. Si todavía alguno de esos miembros de su familia no ha sido salvo, o si tiene algún hijo travieso o descarriado, ejercite su fe. Crea y dígale al Señor, Señor, cumple tu promesa. Porque Él fue el que se inventó eso, no fuimos nosotros. Él fue el que se inventó eso de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que debemos decirle al Señor, Señor, cumple tu promesa. Cumple tu promesa. En esta serie de mensajes que tendremos hoy, vamos a ver y vamos a entrar en detalle en aspectos prácticos. Veremos cómo las hermanas tienen una función crucial en cuanto al ministerio de oración de la iglesia. Al ministerio de oración de la iglesia. También les anticipo, queridas hermanas, que vamos a ver, porque hay ciertos conceptos erróneos que están circulando en algunos sectores en el recobro del Señor, y algunas preguntas que han hecho. Veremos que muchos de estos conceptos erróneos, que no tienen bases en las Escrituras, han sido sembradas en algunas hermanas. Como por ejemplo, nos han hecho preguntas en algunos lugares y nos dicen, bueno, en la cristiandad las hermanas predican. En la cristiandad las hermanas son misioneras. Las hermanas dan mensajes, son hasta pastoras. Y en el recobro del Señor aquí no somos nada. Quiero decirles que ese concepto no es un concepto recobrado, ni es el recobro del Señor. Otro concepto erróneo. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero ha llegado a mis oídos. Que en el recobro del Señor y que somos machistas. Usando una expresión mundana. Esa expresión machista es una expresión del mundo. Se darán cuenta en este fin de semana, que en el recobro del Señor no hay machismo, ni hay hembrismo. Lo repito, no hay ni machismo, ni hembrismo tampoco. Pero sí ustedes verán este fin de semana que la Escritura nos muestra en tipología y en la práctica que por lo menos 2/3 partes del servicio y las funciones en la iglesia están en las manos de las hermanas. Veo los rostros sonrientes de muchas de ustedes. Veremos en las Escrituras que 2/3 partes de la función del servicio en la iglesia está en las manos de las hermanas. Y que una iglesia donde las hermanas desempeñan estas 2/3 partes de su función y servicio es una iglesia saludable. Es una iglesia saludable.
no están animadas a estos mensajes en este fin de semana? Y ver la función de las hermanas. Así que, queridas hermanas, nosotros en este fin de semana debemos mantener todos un espíritu de oración para que los velos sean quitados, los conceptos equivocados sean renovados, y pidamos al Señor que nos hable a través de su palabra. Que su palabra nos hable. Su palabra nos hable. Entrando entonces en el primer mensaje, una de las funciones que vemos en las Escrituras en cuanto a las hermanas es su función como madres. Obviamente los hermanos también tienen su función como padres. Es por eso que vamos a comenzar, en cuanto a una vida familiar, vamos a comenzar con el mensaje número 1, el cual nos habla que nosotros, ya seamos varón o seamos mujer, debemos santificarnos por el bien de los niños. Debemos santificarnos por el bien de los niños. Todos nosotros, los que somos padres, o los que aspiran a ser padres, porque la paternidad en la realidad es la experiencia humana más cercana o más elevada y más cercana al corazón de Dios. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios es Padre. Y el objetivo de Dios es volvernos a Él. Y el objetivo de Él es que nosotros lleguemos a ser sus hijos plenos y sus hijos maduros. Así que el matrimonio es maravilloso, pero aún la paternidad, y en el caso de las hermanas, la maternidad llega a un punto más elevado. Más elevado. Por lo tanto, nosotros debemos ser aquellos que nos santificamos por el bien de nuestros hijos. Números Romanos 1 dice, y ahí vamos a ver cómo el Señor Jesús es el modelo de uno que se santificó por causa de los demás. Número 1, aunque el Hijo es completamente santo en sí mismo, para establecer un ejemplo de santificación para sus discípulos, Él se santificó a sí mismo en cuanto a su manera de vivir mientras estuvo en la tierra. Juan 17:19 dice lo siguiente. Quisiera leerlos inmediatamente. Juan 17:19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra, Él vivió de una manera santificada. Letra A. Había muchas cosas que Él podía haber hecho, las cuales no eran contrarias a su santidad. Había muchas cosas que Él podía hacer, había muchas actividades en las cuales Él se podía envolver, pero Él no se envolvió en ellas y se abstuvo de ellas por causa de sus discípulos. Si nosotros, y en este caso el énfasis en este fin de semana son las hermanas, como madres presentes o como madres futuras, y aún como abuelas, porque vamos a ver también cómo las Escrituras, las abuelas desempeñan una función muy crucial. Y aún en la época en que nosotros estamos viviendo, como vivimos más tiempo, el hombre está extendiendo su tiempo para vivir, pues muchas más personas pueden ver sus nietos y aún verlos más jóvenes que los veían antes y aún pueden llegar a cooperar con la crianza de los nietos. No voy a pedir que me levanten las manos, pero sé que aquí hay varias abuelas. Muchos amén. ¿Qué quiere esto decir? Hermanas, aún como abuelas, ustedes van a ver en uno de estos mensajes
que las abuelas pueden desempeñar una función muy crucial. Pero tanto abuelas como madres deben darse cuenta que el primer paso para beneficiar a nuestros hijos o nuestros nietos es santificarnos a nosotros mismos. La letra B nos dice, en muchos asuntos, las debilidades de los discípulos dirigían al Señor y restringían su libertad. Había muchas cosas que el Señor pudo haber hecho, pero que no las hizo porque no quería que sus discípulos lo malinterpretaran o sufrieran tropiezos por causa de ellos. Todos los que somos padres sabemos que los hijos son como radares que están recibiendo información y asimilando información, aunque parezca que no están. Aunque parezca que no están. Por lo tanto, nosotros, en el caso de las hermanas en este fin de semana, como madres y como abuelas, se tienen que dar cuenta que inclusive esto ha sido probado por los estudiosos de la conducta humana, que los niños están recibiendo 24 horas del día. Son como un radar que están recibiendo toda esa información. Y esa información, como veremos al final de este mensaje, de este bosquejo, se convierte en semillas que son sembradas en ellos. Y semillas, como veremos al final del mensaje, que al final, algún día, van a dar fruto. Ninguno de nosotros fue a la universidad y no hay ningún curso, no sé si lo habrá ahora recientemente, que se llama Paternidad 101. No hay ningún curso que enseñe a ser padre. Por lo tanto, nosotros necesitamos ser aquellos que nos santificamos por causa de nuestros hijos y por causa de nuestros nietos. Porque el Señor estuvo santificándose por 3 años y medio. Cada uno de los discípulos tenía 2 ojos. Tenía 24 radares todo el tiempo, así, pendiente de cada movimiento que hacía, cada gesto que decía, cada palabra que decía. ¿Cómo podemos confirmar esto? Los 4 evangelios. Los 4 evangelios muestran que estos discípulos estaban ahí como un radar, recibiendo todo lo que el Señor le había dado, no solo en palabras, sino en la manera de conducirse. Y no hay cosas que impacten más a nuestros niños que las palabras que decimos y los gestos y la manera en que nosotros nos conducimos. Esto entonces implica que como padres o como madres y como abuelas debemos santificarnos a nosotros mismos porque estamos sembrando semillas todo el tiempo. ¿No es esto una salvación entonces? Debemos estar conscientes que mientras más pequeños son los niños, más impacto produce en ellos nuestra manera de ser. Nuestra manera de ser. No estamos aquí, y quiero hacer un paréntesis, no estamos aquí para mirar retrospectivamente hacia atrás y apenarnos por los errores que podamos haber cometido. Todos hemos cometido errores. No hay justo ni hay uno, pero estamos aquí para mirar hacia adelante. Este fin de semana es para mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque al mirar hacia adelante estamos mirando al Señor. Porque el Señor siempre está más adelante de nosotros. Y para aquellos de ustedes que todavía, también veo entre nosotros aquí, hay algunas que son jóvenes que todavía no se han casado, tienen ustedes una bendición que muchos de nosotros no tuvimos. Cuando yo tuve mis primeras hijas, todavía yo no estaba en el recobro del Señor. No estaba en el recobro del Señor, por lo tanto no pude ver
cuál era la manera en que yo debía santificarme. El Señor en su misericordia nos cubrió a mi esposa y a mí. Así que usted debe confiar en la misericordia del Señor, en la gracia del Señor. Pero una vez vemos, entonces somos responsables. Mientras no vemos, el Señor nos cubre. Pero este fin de semana estamos aquí para que los velos sean removidos. Entonces, aún nuestra libertad es restringida por causa de nuestros hijos. Un ejemplo, nuestro Señor Jesús, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, todos sabemos el caso de la mujer samaritana. Por causa de la clase de mujer que era, Él se santificó. Si usted lee el capítulo anterior, el capítulo 3, Nicodemo va a visitar a Jesús. Y la Biblia específicamente dice que fue de noche y en su casa. Y el Señor Jesús recibió a Nicodemo de noche en su casa y allí le reveló uno de los misterios más grandes de la economía de Dios. Que para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de agua y de espíritu. ¡Qué gran revelación! ¿Dónde se la dio? En una habitación de su casa, en su sala probablemente, de noche. En el capítulo 4, Él da otra de las grandes revelaciones del Nuevo Testamento. Y se la da a una mujer. ¿Ven ustedes que las mujeres pueden recibir revelación también? Nicodemo recibió revelación, pero la revelación que recibió la mujer samaritana fue tremenda. Pero el lugar donde Él se la dio fue diferente. La Biblia especifica claramente que era a mediodía y era frente al pozo, donde todo el mundo podía ver que Él estaba hablando a cierta distancia con la mujer. Todo el mundo sabía quién era la samaritana. ¿Cuántos maridos era que tenía? 5. Y el que había tenido 5 que no eran de ella, y el que tenía tampoco era de ella. ¿Qué de ustedes creen que podía pensar la gente si en vez de hablar con ella en el pozo a la plena luz del día y con sus discípulos como testigos que se fueron luego a buscar comida, si la hubiera recibido en una casa de noche y la casa cerrada? ¿Qué hizo el Señor? Él se santificó. Esto nos muestra un principio. Nunca debemos confiar en nuestra espiritualidad y debemos guardar unos principios. Él se santificó y entonces estaba a la luz del día, hablando con ella a cierta distancia, donde nadie podía decir que estaba pasando algo entre ellos. ¿Qué quiere esto decir? Que nosotros debemos santificarnos a nosotros mismos. Letra C. Para ser santos, primero es necesario ser apartados para Dios en cuanto a posición. Número 1, necesitamos ser apartados para Dios con respecto a nuestra familia, vecinos, colegas y amigos. Sin embargo, muchos cristianos son salvos pero no son apartados. Así que nuestros hijos deben ver que nosotros somos personas apartadas. Puede ser que usted no considere que que ir a tal lugar no sea pecado. Es cierto que no es pecado. Puede ser que no sea pecado. Pero ¿qué puede causar esto en nuestros hijos? ¿Qué tipo de conducta puede desenvolver eso que un hijo nuestro pueda ir más allá de donde nosotros hemos llegado? Que eso es otro principio que ocurre. Siempre los hijos van a ir un poco más allá de uno. Eso es un principio aún en la vida humana, aún en la vida física. En el 90% de los casos, los hijos siempre son más altos que los padres. En la mayoría de los casos, son más altos que los padres. En la mayoría de los casos, los hijos siempre progresan o alcanzan cosas que los padres no alcanzaron.
Si eso es en lo positivo, también lo es en lo negativo. Si nosotros en nuestra conducta no nos desarrollamos de una manera santificada, nuestros hijos se van a desarrollar menos santificados que nosotros. Es un principio espiritual. Es un principio espiritual. Así que, cuando una persona es salva, también debería ser apartada. A esto se debe que al creyente se le llame santo. Ser santo es ser apartado para Dios. Y la nota 3 de Romanos 1:2 dice que la palabra santo en el griego viene de la raíz agios. Se pronuncia agios, H-A-G-I-O-S, que quiere decir distinto y trascendental. Que es separado porque es diferente. Es separado porque es diferente. ¿Qué nos ha hecho a nosotros diferentes? ¿Qué las ha hecho a ustedes, hermanas, diferentes? Que ustedes han sido trasladadas de una posición a otra. Ustedes han sido trasladadas de Adán a Cristo. Han sido trasladadas de la carne al espíritu. Han sido trasladadas del viejo hombre al nuevo hombre. Ese cambio de posición, de facto nos hace santos. Es igual que el dinero. El dinero es mundano. El dinero es sucio, es mundano. Sin embargo, en Mateo capítulo 23, versículo 17, dice, ¿quién es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? El dinero es mundano, pero tan pronto usted lo pone en el sobrecito y lo mete en la cajita de las ofrendas, ese dinero se santifica, porque cambió de posición. Hermanos, hermanas, hemos cambiado de posición. Y nosotros no podemos ser santos en el salón de reunión, pero no santos en nuestras casas. Es por eso que aún nuestros hijos pueden ser afectados por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros hacemos. Esos radares están ahí observando. Y la impresión va a ser más grande por lo que usted es y vive que por lo que usted dice. Sí, lo que dice importa, pero más allá lo que somos. Más allá lo que somos. Así que el número 2. Aquellos que tienen hijos deben santificarse a sí mismos por el bien de sus hijos. Esto quiere decir que por el bien de nuestros hijos dejamos de hacer muchas cosas que pudiéramos hacer. Y aún en nuestra manera de desempeñarnos en cuanto a la iglesia, la mejor manera en que nuestros hijos pueden llegar a amar la iglesia es si ellos ven que nosotros amamos la iglesia. ¿Cómo nuestros hijos pueden aprender a disfrutar de la iglesia si ven que nosotros disfrutamos de la iglesia? Recuerdo que en esta ocasión una de mis hijas tenía como 10 años y un día domingo estamos saliendo, mi esposa y yo con mi otra hija estamos en el automóvil yendo hacia la reunión y pasamos por el frente de la casa de una de sus amigas, de sus vecinas, amiguitas, y las amiguitas estaban jugando y le dicen adiós. Y una de ellas me dice, papá, ¿por qué nosotros no nos podemos quedar jugando? ¿Cómo están quedando jugando mis amiguitas? Porque nosotros vamos todos los domingos a reunirnos. ¿Por qué? Mientras ellas están jugando. Yo no sé de dónde me salió lo que me salió. Yo creo que fue del Señor. Y le digo, no lo vaya usted a decir si el Espíritu no le guía. Yo le dije, bueno, querida, ¿sabes por qué ellas están jugando y ustedes no? Porque ellas son anormales.
Y él me dice, papá, ¿por qué son anormales? Porque el domingo es el día del Señor. Y todos los que aman a Dios deben ir a reunirse para alabar y cantarle. Y Él se pone contento cuando nos reunimos. Y ella se quedó con eso. ¿Sabe lo que pasó el domingo siguiente? Las amiguitas estaban con ella en la reunión. Estaban con ellas. ¿Cuál es mi punto? Lo que nosotros decimos y hacemos, más que nada lo que hacemos, causa más impacto. Y nuestros hijos deben saber que ellos son diferentes. Ustedes conocen al hermano Tom Getz, que lo han visto en algunos videos y conferencias acerca de los niños que ha dado los entrenamientos para servidores de jóvenes. En una ocasión, venía él en un avión y se sentó al lado de él un joven de uno de los grupos judíos Hasidim, que son los que usan las trencitas y la cobertura. Y era un joven como de unos 20 años. Y empezó a conversar con él y estaban conversando. Y él le dice, después que llegó a tener cierta confianza, él le dice, mira, no te molestes por lo que te voy a preguntar. Pero cuando tú estabas en la escuela o cuando no te molestaban tus compañeros por la manera de tu vestirte y la manera de tu... Y sí me molestaban. Y así me hacían muchas bromas y todo. ¿Y a ti te molestaba? Y él decía, no, a mí no me molestaba. Dice, ¿por qué? Porque yo soy diferente. Yo soy del pueblo de Dios. Ellos no son. Yo soy diferente. Esos padres sembraron algo en sus hijos. Que está errado en cuanto a que todavía necesita recibir al Señor, es cierto, pero el principio es un principio escritural. Nuestros hijos son diferentes, pero ellos tienen que ver que nosotros también somos diferentes. No simplemente nuestra manera de vestir, sino nuestra manera de conversar, con quiénes nos reunimos, con quiénes son nuestros más allegados, cuál es nuestro disfrute. Si para nosotros no es un disfrute venir a las reuniones, para los niños, nuestros hijos no va a ser un disfrute. Si para nosotros no es un disfrute recibir a los santos, y cuando vienen los santos, allí vienen los hermanos. Ahí ya viene el hermano Alberto, ¿qué vendrá a ser? Eso es una semilla que sembramos los hijos. Si cuando anuncian, hay reunión en casa del hermano Orlando, allá, bueno, voy a cambiarle al hermano Orlando. No, ustedes saben, lo estoy usando como una ilustración. Si ellos dicen, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora los hermanos nos pusieron a tener la reunión, ahora hay que limpiar la casa. Si los niños ven eso, son semillas. Pero si nuestros hijos ven, los hermanos vienen, ¡qué bendición! Y tenemos que limpiar la casa, porque vienen los santos. Pero si yo como hermana, como esposa digo, ahora vienen los hermanos y los muchachos se van a subir todos en los muebles, me van a ensuciar los muebles. Porque la hermana fulana tiene ese niño que se llega y arrasa con todo. Pero los niños están observando. Puede ser verdad que ese niñito arrase con todo, pero qué bendición que tiene un lugar donde arrasar con todo. ¿Cuál es mi punto, queridos hermanos? Nosotros somos unos sembradores. Y las hermanas son unas sembradoras. Porque las hermanas tienen una capacidad. Fueron dotadas por Dios para que con su estado de ánimo afecten a todo el mundo. Afecten a todo el mundo. Yo sabía cuando mi esposa no estaba bien cuando llegaba a mi casa y miraba a mis hijas.
ellas estaban en el foyer, en la entrada, y yo las veía de cierta manera. Digo, hoy Damaris está, ¿qué ha pasado aquí? Porque Dios ha dotado a la mujer con una capacidad de afectar a otros. Claro, ese afectar puede ser muy positivo, pero también puede ser no tan positivo. ¿Cuál es mi punto? Veremos en esta conferencia qué función preciosa tienen ustedes para la vida familiar y para la vida de iglesia. Hermanos, que hay poquitos por aquí, hubiera deseado que hubiera más hermanos para que escucharan esto. Una iglesia con hermanas contentas es una iglesia gloriosa. Venlos también, hermanos. Pero una iglesia con hermanas que no están contentas no va para ningún sitio. Pero hermanas, estar contentos debe venir de nuestro amor al Señor y de nuestro amor al deseo del corazón de Dios. Muchos creyentes fuertes, letra A, serían levantados en nuestra segunda generación si todos los padres de la generación actual fueran Dios hombres padres. El futuro de la iglesia depende de los padres. Y hermanas, quiero impresionarlas. ¿Cuál es la mejor hermana en la iglesia? Una hermana que es un Dios hombre. Necesitamos hermanas que vivan como Dios hombres. Porque las hermanas en las Escrituras vemos que si ejercen su ministerio, pueden afectar positivamente la economía de Dios y la vida de iglesia. Todos conocemos el ejemplo de Ana en el Antiguo Testamento. Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 6, mientras me preparaba para estudiaba para este mensaje, vi algo que nunca antes había visto. Esto muestra que la Escritura siempre es nueva. Y mire que yo he hablado de Ana, he dado mensajes del ministerio de oración con Ana, y cómo el Señor, y ella se consagró para su hijo, pero nunca había visto algo. Cómo, hermanas, las situaciones que pueden venir a sus vidas pueden ser arregladas por el Señor para que ustedes oren conforme a los intereses de Dios. Y en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, dice que Ana sufría porque Penina, la otra esposa de Elcana, se llamaba Elcana el esposo, la molestaba porque Penina tenía hijos y Ana no tenía hijos. Pero hasta que me estaba preparando para este mensaje, yo nunca había visto que la Biblia dice que Jehová cerró el vientre de Ana. ¿Saben ustedes por qué Ana no tenía hijos? Porque Dios cerró su vientre para que ella orara por los intereses de Dios. Y dice que Ana en el versículo 11 le dice a Jehová, mira, Jehová, dame un hijo que yo te lo devuelvo. Dame un hijo que yo te lo doy para ti, el resto de su vida va a ser nazareo. Hizo hasta promesas en nombre de su hijo, que ni lo tenía todavía. Esto quiere decir que aún la necesidad o situación en que nosotros podamos estar y en que ustedes, hermanas, puedan estar, deben tornarla en algo para la economía de Dios y para el progreso de la economía de Dios. ¿Por qué? Porque Ana pidió por un hijo y fue Samuel. Y ella recibe ese hijo y tan pronto el niño es destetado, se lo entrega a Elí. Y todos sabemos que Samuel fue el que cambió la era. Él fue profeta, él fue juez, él fue sacerdote. Profeta, juez, sacerdote y hasta hizo función de rey. ¿Por qué? Porque dirigió al pueblo y ungió a Saúl. Y ungió a David. Un hombre que cambia la era.
¿Gracias a qué? A que una mujer aprovechó su situación de tristeza y de desgracia para orar por los intereses de Dios. A veces cuando vienen nuestras situaciones de tristeza, de desgracia, decimos, Señor, ¿por qué? Oh Señor, ¿y por qué a mí? Debemos tornar eso y decir, Señor, esto es por causa de tus intereses. Que tus intereses ganen por esto. Que tu recobro avance por esta situación. Y si tú has de contestar a mi oración, que sea para el avance de tu economía. Vemos eso en el caso de Ana. Vemos eso en el caso de Elizabeth y Zacarías, un matrimonio que también era estéril. Y cuando el ángel se le aparece a Zacarías, que está ofreciendo el incienso, que es tipo de la oración, mientras el pueblo está orando afuera, una vez más la oración, le dice el ángel, tus oraciones han sido escuchadas. Ellos pedían por un hijo, pero ¿qué hijo le dio el Señor? Un hijo que cambió la era. Porque Juan el Bautista es el que cambia la era antiguo testamentaria a la nueva. No fue el Señor, fue Juan. Porque Jesús dijo, la ley y los profetas son hasta Juan. Y de aquí en adelante el reino de los cielos es anunciado. Así que el que cambia la era es Juan el Bautista. El que inicia el ministerio del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Porque hasta el mismo Señor Jesús entró en el ministerio de Juan. ¿Cuál es el ministerio de Juan? Un ministerio de preparación por medio de bautizar a la gente y de hacer volverlos a Dios. Y el Señor Jesús entró en ese ministerio y le dijo, Juan, bautízame. Juan le dice, no, que tú eres mayor, bautízame. Porque es necesario que se cumpla toda justicia. Él entra en el ministerio. ¿Qué ministerio era de Juan? El ministerio que inicia el Nuevo Testamento. ¿Por qué nació Juan? Porque había un matrimonio que estaba orando porque estaban estériles, pero su esterilidad era por causa de los intereses de Dios. Cualquier situación que estén pasando, hermanas, dense cuenta que detrás de todo está la economía de Dios. Y si usted ora de ver al Señor, que el resultado de esta oración sea tu economía, el avance de tu economía, que yo pueda ganar más de ti, que tú puedas ganar más de mí, que mi esposo pueda ganar más de ti, que mis hijos puedan ganar más de ti. Todos queremos tener hijos buenos, pero ¿sabe que la intención de Dios no es que tengamos hijos buenos? ¿Qué padre no gusta y madre no gusta tener que sus hijos sean buenos? Pero no todos nos salen tan buenos. No debemos decir, Señor, ¿por qué me diste este hijo? No, Señor, gracias por este hijo. Si no es salvo, sálvalo por causa de tu economía. Si está distraído, vuélvalo a ti. Desencántalo del mundo, para que sea uno que cambie la era con los junto con los demás. No pierda las esperanzas con sus hijos. Fuimos animados. En cuanto al asunto de la paternidad, en el estudio Vida de Samuel, yo fui muy animado. Cuando el hermano Lidio el estudio Vida de Samuel, porque él decía, los hijos de Elí, todos conocen a Elí, ¿verdad? Son unos bandidos. Y el pueblo decía, ¿cómo es posible que los hijos del sacerdote hagan esas cosas terribles? Y la Biblia dice que Elí consentía eso. Entonces uno dice, pues claro, si Elí consentía, pues mírenlo cómo le salieron los hijos. Pero hay otro principio, y es el siguiente. Si nosotros sembramos semillas, y sí debemos hacer lo más que podamos, pero en última instancia es la misericordia de Dios la que alcanza o no alcanza a nuestros hijos. ¿Por qué? Los hijos de Elí eran unos bandidos. ¿Y qué de los hijos de Samuel? ¿Han leído la historia de los hijos de Samuel?
Los hijos de Samuel no eran nada de diferentes a los hijos de Elí. Esto quiere decir que un padre que no es apropiado puede dar hijos inapropiados, pero un padre apropiado también pueden salir de los hijos no apropiados. Y en el estudio de vida de Samuel, el hermano Lee dice, nosotros como padres tenemos que hacer lo máximo por impartir a nuestros hijos acerca de Dios, darle la mejor educación posible y desarrollar el carácter mejor posible. Pero ¿cuál va a ser el resultado de ellos? Solo la misericordia del Señor. Solo la misericordia del Señor. Es por eso que no debemos desanimarnos. Quizás nuestros hijos no son lo que quisiéramos que fueran ahora, pero todavía hay esperanza. Porque no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. ¿Cómo terminamos? Pero tenemos que hacer nuestra función. En el caso de Ana y Samuel, pues su hijo fue un nazareo. Y un nazareo tenía que abstenerse de vino y de cualquier cosa que se relacione con su fuente. Esto significa abstenerse de todo disfrute y placeres terrenales. Hermanos y hermanas, si queremos que nuestros hijos sean nazareos, o sea, si queremos que nuestros hijos sean apartados para Dios, nosotros debemos apartarnos ¿de qué? Debemos apartarnos de los placeres terrenales y de todo disfrute que sea terrenal. En tipología, eso era abstenerse del vino, en tipología, los cuales llevan a una conducta lujuriosa y a una intención lujuriosa. Letra C, debemos ver que Dios nos ha encomendado a los niños, así que debemos ponernos para nosotros mismos normas de moralidad, de conducta y de todo juicio moral acerca de lo que es correcto y de lo que es equivocado. Tenemos que fijar normas elevadas para determinar lo que es ideal. Y también tenemos que definir un estándar para nosotros mismos en asuntos espirituales. Número 1, lo que usted le diga a su hijo puede ser olvidado o recordado por él. Pero con toda seguridad aquello que él ve permanecerá con él para siempre. Él desarrolla su sentir de juicio de usted y también es de usted que él desarrolla sus propios sistemas de valores. Necesitamos darnos cuenta, tanto madres como abuelas, que el concepto básico de Dios y de la relación con Dios, los niños lo desarrollan de nosotros. ¿Por qué? La Biblia nos muestra que Dios es Padre. Entonces, si nosotros no somos aquellos padres los cuales ellos puedan ver su concepto de Dios hasta que ellos sean regenerados y el Espíritu les ilumine, va a ser un concepto no conforme y no apropiado para hacerlos llegar más cerca de Dios. En 1 Corintios 9:27 Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser reprobado. Todo padre debe recordar que sus acciones serán repetidas por sus hijos. Yo recuerdo la primera vez que vi a mi hija regañando a su hijo. Tengo una hija que tiene 2 hijos y yo recuerdo cuando la vi regañando a su hijo por primera vez. Ellos en ese tiempo vivían en Carolina del Norte y yo fui a visitarles con mi esposa. Y el niñito en ese tiempo hizo algo inapropiado. Y cuando mi hija se pone a corregirla, la corrigió exactamente como yo lo corregía a ella. Lo puso así de frente, se puso muy recta y hacía así, mirándola a los ojos, porque decía, mírame.
Y decía, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ella lo vio. Obviamente después ella tuvo sus experiencias con el Señor. El Señor le concedió también ir al entrenamiento y todo, pero ya no lo corrige así. ¿Cuál es mi punto? Nuestros hijos, en una gran cantidad de cosas, son un reflejo de nosotros. Pero es bueno que el Señor nos conceda esta oportunidad porque hay esperanza todavía. Si estamos en el recodo del Señor, no estamos aquí para recordar nuestros errores ni para regret, lamentarnos. No estamos para lamentarnos por el pasado. Sí podemos arrepentirnos, pero no se lamente, porque el lamento no produce nada. Sí podemos arrepentirnos y mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante. Todo padre debe recordar que sus acciones serán repetidas por sus hijos. Sus acciones no cesarán con ellos. La vida entera de los niños cristianos depende del comportamiento de sus padres. Y aquí viene la parte de las madres y de las abuelas. Segunda de Timoteo 1:5. Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida, aquí está Timoteo, trayendo la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Eunice y en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy persuadido que en ti también. Esto muestra, queridas abuelas, que la fe se puede transmitir de generación en generación. De generación en generación. Aún por medio del cantar los himnos. ¿Sabe cuál es el mejor? ¿Sabe que nuestro cuidado con los niños no empieza cuando llegan a las reuniones en el salón, cuando tienen 5 o 6 años? No, empiezan desde que está en no sé si aquí le dicen cuna, desde la cuna. No piense que el que usted le cante y usted le hable no va a causar una impresión. Puedo testificar que una de mis hijas, recientemente, estábamos cantando algo y ella dice, y que hacía tiempo que mi esposa y yo no la cantamos, hacía años que no la cantábamos, y de pronto ella dice, ella empieza a cantarla, y ella le dice, ¿cuándo tú aprendiste eso? Yo no sé. ¿Qué quiere decir eso? Que aún de niña ella aprendió esa canción sin darse cuenta. ¿Sabe cuál es el cuidado? El mejor cuidado aún prenatal. Las madres que están todavía esperando, háblele a su bebé ahí en el vientre. Tú vas a ser un vencedor. Tú eres para Cristo y la iglesia. Tú vas a ser para Cristo y la iglesia. Los esposos les gusta, a mí me gustaba ponerle las manos a mi esposa y sentir. Y a veces mi esposa me decía, mira, y estaba la piernita, salía así. Cuando está esa piernita, y decir, estos pies son para predicar el evangelio. Hermanos, hermanas, abuelas, podemos impartir algo. Si la gente del mundo afecta a sus hijos con música mundana, con cosas terribles, lo mejor es cantarle mientras lo está arrullando. Las hermanas, cuando están los niñitos que están correteando, a veces cuando empiezan a traerlos para el cuidado, las reuniones que están correteando, mira, futuro vencedor, ven acá. Mira, futuro vencedor, siéntate aquí que quiero contarte algo. Todas estas impresiones van causando algo. Y no hay cosa mejor que ayudarlos a leerle la Biblia. No piense que si va a entender o no.
Léale la Biblia. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15. Dice, y que desde la niñez has sabido las Escrituras. Hermanas, Pablo habla de Loida y de Eunice, no habla del papá. ¿Y el papá de Timoteo? ¿Quién sabe? Solo sabemos que era gentil. Pero hermanas, el papá no se menciona en ningún sitio. Eso quiere decir que la impresión de su abuela y de su madre fue tan grande que afectó más que la del padre gentil. No se sabe si el papá era cristiano o no, pero sí que la madre y la abuela eran cristianas. Y eso afectó otra generación al punto de que este muchacho llegó a ser un colaborador de Pablo. Es impresionante cuando Pablo está en su viaje misionero, está viajando, ve a este muchacho y dice, vente conmigo. Tenía un vaso apropiado. ¿Gracias a qué? A su abuela y a su mamá. Número 3. Sus palabras tienen que ser santificadas. Y cuando sus hijos hablen, también sus palabras deben ser santificadas y exactas. Y aquí viene un punto importante. Cuando usted diga algo equivocado, deberá darle la debida importancia y reconocer su error. No hay cosa más difícil para un padre o una madre que reconocer delante de un hijo que uno dijo algo que no debió o hizo algo que no debió. ¿Sabe lo que es eso? Eso es la cruz. Eso es la cruz. No piense que usted va a degradarse como padre al reconocer sus errores. Reconocer cuando uno está errado va a sembrar una gran semilla apropiada en los hijos. No debemos ser tan orgullosos de no reconocer nuestros errores. Letra D. Debemos comprender que los padres deben ejercer dominio propio y sacrificar su libertad personal. Dios le ha encomendado en sus manos un cuerpo humano junto con su alma. Si no ejercemos dominio propio ni renunciamos a nuestra libertad, tendremos problemas a responderle a nuestro Dios en el futuro, aun cuando corregimos a nuestros hijos. La peor corrección que podemos hacer es una corrección con ira. Corregir con ira no va a producir a la larga algo beneficioso. Es mejor esperar, tomar al Señor y que el Señor nos dé las palabras apropiadas para corregir a nuestros hijos. No estamos diciendo que no hay que corregirlos ni establecer consecuencias para una conducta inapropiada. Sí, deben ver que hay consecuencias de una conducta apropiada. ¿Por qué? Porque en el mundo el que no tiene una conducta apropiada termina en la cárcel. Pero necesitamos tomar al Señor cuando corregimos. No sea que impartamos ira en vez de corrección. Y que lo que se quede sea la ira y no la corrección. ¿Qué entonces nos lleva a esto? A volvernos al Señor. Amén. Necesitamos al Señor. Y no hay la misma medicina para todos los hijos. Algunos piensan que se le puede aplicar la misma medicina a todos los hijos. Yo cometí esos errores al principio, pero el Señor en su misericordia me permitió enmendar a tiempo. Con nuestra hija mayor, nuestra hija mayor prefería que nosotros mi esposo usaba una varita, no un palo, ni un bate, una varita. Y mi hija mayor, la varita, ella era, llora,
No lloraba. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta muchacha? No funciona la varita, ¿qué hacemos? Al cuarto. No, por favor, al cuarto no. Con ella funcionaba el cuarto. A la habitación. Te vas a la habitación y ella se arrodillaba y decía, por favor, no me metas a la habitación. Y ya lo descubrimos. Pues entonces compórtate bien. Cuando nació la segunda, dijimos, varita no. Cuando comenzó a hacer sus cositas, al cuarto. Ella iba al cuarto y encontraba. No funcionaba. Pero le sacó la varita. No, la varita no, por favor, la varita no. Una es la varita, otro es el cuarto. ¿Cuál de las dos? Señor Jesús. Debemos ir al Señor. Señor, muéstranos. Y mientras más pequeños son, más podemos hacer algún tipo de conducta o de reprimenda física, pero mientras más van creciendo, no. Y mucho menos tocarle la cara, golpear en la cara, es denigrar la persona. Denigrar la persona. Y las manos en la Biblia no se usan para castigo, se usan para bendición. Las manos son para bendecir, no para castigar. No estamos aquí para lamentarnos. Si en algún momento, ay Señor, yo usé la mano, no se lamente, tome al Señor y vamos adelante. Vamos adelante, porque estamos para ir hacia adelante. Son principios y estos aspectos son para aquellos que están todavía criando o que en el futuro crían. ¿Cuál es el punto? Que hay que ir al Señor. Solo el Señor sabe cuál es la medicina para mi hijo, cuál es la conducta apropiada, o sea, cuál es la disciplina apropiada. A uno le funciona el cuarto, a otro le funciona con una varita, a otro le funciona con ponerlos en una esquinita, a otro le funciona con siéntate aquí. ¿Cuál es? Solo el Señor sabe. Eso debe usarlo para que ganemos del Señor y el Señor gane de nosotros. Letra E. Tenemos que comprender que a fin de conducir a nuestros hijos al Señor con la debida autenticidad, es necesario que seamos personas que caminan con Dios. No podemos enviar a nuestros hijos al Señor simplemente indicándoles el camino a seguir. Tenemos que ir delante de ellos. En Romanos 2:21 Pablo dice, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? En otras palabras, nosotros conducimos y llevamos a nuestros hijos hasta donde nosotros hemos llegado. El mejor ejemplo que tenemos es Matusalén. Ustedes saben la historia de Matusalén. Pues aparte de que fue el que vivió más años, después, la historia de Enoc. Matusalén fue el que vivió más años y fue el hijo de Enoc. Pero la Biblia nos muestra lo siguiente, que después que Enoc engendró a Matusalén, la Biblia afirma que caminó con Dios. Esto quiere decir que antes que tenía su hijo, él era muy suelto. No había problemas con lo que hacía. Pero después que tuvo a su hijo, caminó muy derechito. Su hijo fue una salvación para él. Porque caminó con Dios hasta el punto que Dios se lo llevó. ¿Ven que los hijos pueden ser una bendición para nosotros? Puede ser una bendición que haga que seamos vencedores. Cuando tuvo sobre sus hombros la carga de la familia, él se percató de que su responsabilidad era demasiado grande y que él no podría asumirla por su propia cuenta, así que comenzó a caminar con Dios. Cuando Sansón estaba en el vientre de su madre, él fue santificado para que fuese un nazareo. Sansón fue nazareo desde el vientre de su madre y durante todo el curso de su vida. Y todos conocen la historia de Manoa y su esposa. También el ángel se le aparece y le dice, tú vas a tener un varón. Y ella va corriendo donde el esposo dice, el ángel de Jehová se me apareció. El varón de Jehová se me apareció y me dijo que voy a tener un hijo. ¿Y cómo lo vas a criar? Le preguntaste cómo. Y dice, ay, se me olvidó. Dije, pues
Entonces, por ella dice, si se aparece de 9, le voy a preguntar, ¿cómo debo criarlo? Cuando el ángel se aparece y ella le pregunta, ¿cómo voy a criar al niño? Él le dice, tú te abstendrás de vino, te abstendrás de tocar muertos. En otras palabras, tú vas a ser una nazarea. Y se fue. Claro, en ese momento Manoa estaba con ella. Y dice, pero entonces, ¿cuál es la mejor manera de cuidar y de enseñar a nuestros hijos? Nosotros consagrándonos. Nosotros consagrándonos. Ya sabemos la historia de Ana. Ana oró desesperadamente, no por ella principalmente, sino por Dios. Ella le prometió a Dios que si Él le daba un hijo varón, ella se lo devolvería mediante el voto nazareo. En el lado negativo, los hijos de Lot se corrompieron al vivir en la ciudad inicua. El mismo principio. Pero ¿quién fue el que se fue a Sodoma y Gomorra? Lot. Así que es muy importante, siempre debemos orar, aun cuando nos vamos a mudar de sitio, cuando vamos a tomar decisiones de trabajo, de mudanza, de empleo, de dónde enviar nuestros hijos, debemos orar al Señor. Señor, condúcenos. Porque si tomamos nuestras decisiones por nuestra propia cuenta, puede acarrear consecuencias en nuestros hijos y aún en nuestros nietos. Letra F, debemos cuidar, guardar y salvaguardar nuestro vaso limpio en santificación delante de Dios. Nuestro vaso debe ser santo, apartado para Dios y saturado de Dios. Y también debe ser guardado en honor delante de los hombres. En Romanos 13:14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y 1 Tesalonicenses 4:4 habla de que nuestro vaso debe ser un vaso limpio en santificación. ¿Y qué es nuestro vaso? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es nuestro vaso, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Bien, ¿qué tal si todas juntas leen el número 3 Romanos, ejercitando su espíritu? Letra A. Sembrar es producir algo que crecerá y finalmente será cosechado. En nuestro vivir diario constantemente estamos produciendo cosas que crecerán y traerán una cosecha. Cada gesto, cada expresión, aún el tono de nuestra voz. El tono de nuestra voz. A veces decimos, ¿por qué estos hijos míos son así? Porque son mi expresión. Son mi expresión. Son mi expresión. Una vez más, hermanas, no estamos aquí y traemos estos puntos no para echarnos las culpas, sino para que nos volvamos al Señor, lo tomemos a Él, y este fin de semana inclusive pueda ser un fin de semana de un nuevo comienzo, despojándonos de todo lo que, del peso y del pecado que nos asedia. Ahora nos lanzamos hacia adelante y podamos tener un nuevo comienzo. Y siempre en el Señor hay esperanza. Aunque nuestros hijos sean adultos ya, todavía ellos pueden ver en nosotros algo diferente. Y puedan decir, ya papá no es así, ya mamá no es así. ¿Qué pasó con mamá? Quiere el Señor. ¿O qué pasó con abuela? Abuela ahora, me gusta esta abuela. La otra no, pero esta sí. Quiere el Señor que el Señor nos renueve a todos. No para que tengamos simplemente hijos o nietos buenos, sino para que esto produzca una vida familiar y una vida de iglesia en la economía divina. Y el Señor entonces tenga que iglesias sólidas. ¿Por qué? Familias sólidas hacen iglesias sólidas.
Familias estables hacen iglesias estables. ¿Cuáles son las dos dificultades básicas o situaciones básicas en la vida de iglesia? O problemas familiares, o problemas entre los hermanos, unos con otros. Esas son las cosas que pasan en la vida de la iglesia, negativas. Los ataques de afuera, eso no nos importan porque sabemos que el enemigo, pero cuando las cosas son de adentro. Entonces, ¿y cuáles son las situaciones básicas en la iglesia? Pues, problemas entre santos, que se pelearon, o que se ofendieron, o que uno tiene ambición, o que hizo tal cosa mal, pecaminosa, pero santo es la iglesia. O entonces, situaciones entre matrimonios, situaciones entre padres y hijos. Por lo tanto, si tenemos familias sólidas, la iglesia será sólida. Si hay familias estables, la iglesia será una iglesia estable. ¿No están llenas de ánimo? Yo estoy lleno de ánimo para las iglesias en Argentina. Letra B. Necesitamos ser impresionados con el hecho serio de que lo que sembramos volverá a nosotros. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Solo existen estos dos tipos de siembra y dos tipos de cosecha. No hay neutralidad, ni tampoco existe un tercer tipo de cosecha. Si usted siembra maíz, ¿qué va a cosechar? Maíz. Si usted siembra trigo, cosechará trigo. Así que la vida cristiana, número 4, es una vida de siembra. Todo lo que hacemos es un tipo de siembra, sea para la carne o para el espíritu. Donde quiera que estemos y en todo lo que hagamos, estamos sembrando semillas. Este fin de semana, ¿qué usted está haciendo al venir a esta conferencia? Sembrar semillas. Aún aquellas madres que tuvieron que hacer arreglos para que sus hijos se queden con los papás o con alguien más. Sus hijos, no piensen que están sufriendo. Ustedes sembraron una buena semilla este fin de semana. Y sembraron una buena semilla. He escuchado que hay algunos papás que están cuidando a los hijos. Eso es una buena semilla. Esa experiencia que sus papás van a tener este fin de semana, maravillosa. Sus hijos van a estar seguros, no se preocupen. Van a estar seguros, sus nietos van a estar seguros. Están sembrando semillas. Todo lo que les decimos a nuestros hijos y todo lo que hacemos con ellos es una semilla sembrada dentro de ellos. En la vida de iglesia constantemente estamos sembrando pequeñas semillas. ¿Saben ustedes también que, y esto lo vamos a desarrollar más adelante, que en la vida de iglesia no solo necesitamos ver que nuestros hijos son los nuestros solamente, los que nacieron de nuestro vientre? La Biblia dice que el Señor nos ha dado muchos más hijos. Debemos ver los hijos de los otros santos como nuestros hijos. Así que podemos sembrar semillas en los hijos de los otros santos, de los otros hermanos y de las otras hermanas, al punto que todos ellos vean que esta es la gran familia de Dios. La gran familia de Dios. En otro de los mensajes hablaremos de lo crucial que es la hospitalidad, de abrir las casas para que los santos se hospeden. Si usted desde niños pequeños, de bebé, los niños empieza a ver que usted en su casa tiene una casa abierta, para ellos será una fiesta cuando los santos vengan a quedarse. Cuando los santos vienen de Chile, a quedarse en su casa, mi familia de Chile viene en estos días. ¿Sabe que eso solo se da en la vida de iglesia? Mi esposa me estaba contando que en una ocasión, ella era directora de escuela, y estaba en una reunión de maestros y había en esos días entrenamiento de verano. Y ella dice, vamos a terminar la reunión ya porque tengo que irme, porque tengo visitas que vienen a mi casa. Y digo, vienen familiares. Bueno, sí, son y no son. ¿Pero cómo que son y no son? Bueno, no son familia mía en la carne, pero son como mi familia porque son hermanos de las iglesias. ¿Y los conoces? No sé quiénes son los que vienen.
Pero ¿cómo es así? Sí, los voy a conocer por primera vez. ¿Y de dónde vienen? Oh, vienen de Rusia. ¿De Rusia? ¿Y lo vas a recibir en tu casa sin conocerlo? ¡Claro que sí! Oh, eso les destruye los conceptos a la gente. Entonces, a los pocos días, vuelven y le pregunto, oh, sí, llegaron la gente, sí, están allí en la casa, yo los dejé allí. Y los dejas solos en la casa. Y no creen, no. Y si te roban, no me van a robar. Y si me roban, pues que me roben. Hermanos, solo esto se da en la vida de iglesia. Nuestros hijos crecen con esa atmósfera. Cada vez que hay una conferencia y entrenamiento es una fiesta. Es una fiesta. ¿Por qué? Porque sembramos eso. Son semillas. Así que entonces, ser cuidadosos en nuestro sembrar es velar con respecto a nuestra manera de vivir. ¿Y cuál es la mejor manera de sembrar? Siendo Dios hombres. Llevando el vivir del Dios hombre. Todo esto que hemos hablado en este bosquejo y lo que vamos a hablar en el fin de semana es con miras a tener los materiales apropiados para la edificación, para que el Señor tenga su casa. De hecho, el hermano Lee nos ayudó a ver que al menos el 50% del crecimiento numérico en la iglesia debe ser de nuestros propios hijos. Porque no ganamos nada con que se nos conviertan 25 nuevos, pero 15 o 20 de nuestros hijos no estén en la vida de iglesia. Así que uno de los aspectos fundamentales de la vida familiar y de la función de las hermanas es santificarse por el bien de los hijos y de los nietos. Oh, yo estoy tan contento porque yo soy abuelo, tengo 2 nietos, que todavía puedo yo sembrar algo en mis nietos. ¿Algo de qué? Algo del Cristo que se ha formado en mí. Porque no es que vamos a sembrar de acá para allá, no, sembramos de lo que hay en nosotros. ¿Qué tal si oramos? Y que el Señor nos continúe dando un fin de semana aún más elevado y con mucha más luz. Oren de 2 en 2 y los hermanos nos dirán qué hacer.